Bien, continuamos en esta parte de la programación de BES TV. En esta ocasión, cubriendo a nuestro compañero Johan Ramírez, conductor de Presente y Futuro. Pero vamos a seguir con la información, analizando lo que pasa en estos momentos en el país. Al iniciar el programa anterior, había hecho referencia a una frase de la presidenta Dina Boluarte respecto al cómo se encuentra en estos momentos la capacidad de respuesta del Estado en general. Cuando hablamos de Estado, no hablamos solamente del gobierno nacional. Hablamos de todos los niveles de gobierno. El Estado también es el Parlamento. El Estado es la Contraloría. El Estado es Defensa Civil. La estructura estatal como tal, para responder a la crisis por un tema de desastre natural, no está en condiciones. Es lo que aseveró básicamente la presidenta Dina Boluarte, que no hay ni siquiera no hay motobombas, no hay maquinaria pesada para poder atender a la población afectada en este momento frente a la crisis. Y sabemos en estos momentos, o si vemos en estos momentos alguna capacidad de cohesión de estrategias para mitigar el impacto, tampoco existe. Porque la estrategia para poder superar la crisis era precisamente reconstrucción con cambio. Reconstrucción con cambio que no ha cumplido su función 6 años después, y las ciudades costeras que estaban siendo reconstruidas están peor que antes. Y las zonas que fueron reconstruidas están en peores condiciones que antes. ¿Y esto por qué? Porque no se contemplaron proyectos integrales. Frente a este tema, ¿cuál tendría que ser el control político que ejerce el Congreso? Y yo quiero partir la entrevista con el almirante Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, que se encuentra conectado con nosotros a partir de lo que dijo la presidenta Dina Boluarte. ¿Cuál es el rol político del Parlamento? Porque no solamente hablemos de políticos, congresista Montoya, buenos días, no solo hablemos de políticos o de la crisis social política que atraviesa el país, hablemos de la capacidad de respuesta y de la fiscalización, de cuánto dinero se viene gastando en reconstrucción con cambios o a nivel de gobiernos, y que no estamos ni en las mínimas condiciones para soportar un temporal de lluvias intensas y extremas como lo que estamos viviendo en el país en estos momentos. Congresista, buenos días. Buenos días, un gusto estar en su programa. Es importante lo que está mencionando y casi nadie lo ve, o sea, nunca se ponen de acuerdo o miran con la intensidad que se debe la inejecución de gasto presupuestal que tiene como efecto final aumentar la brecha social, porque no se cumple con lo que está programado, la gente se genera expectativas y no tiene al final ningún resultado positivo. Este tema de reconstrucción con cambio fue promocionado desde el gobierno de Vizcarra, si no me equivoco. De Kuczynski. Y se hizo mucha ilusión a la gente, sin embargo se ve que no es eficiente y no es efectivo, por los resultados que tenemos ahora, que se viene un nuevo periodo de inundaciones, que sabemos que son cíclicos, que se nos presentan cada cierto tiempo, y para los cuales deberíamos estar preparados, desde el diseño de las ciudades, el diseño de los pueblos, el no permitir que se instalen en las quebradas, que es tan peligroso. Todo este tema es planificación gubernamental, que es responsabilidad directa del Ejecutivo. El Congreso debe fiscalizarla definitivamente, y tenemos elementos para fiscalizarla, pero estamos llenos de comisiones investigadoras. Que hay cada problema que sucede en el país, hay que abrir una comisión investigadora. Esto debería funcionar de oficio. La Fiscalía debería proceder a las denuncias correspondientes e iniciar un proceso judicial con información proporcionada por la Contraloría. O sea, existen todos los elementos necesarios para poder actuar con justicia y con prontitud, pero no se ejecuta. La Contraloría está en la obligación de informar cuando hay fallas en algún sitio. Y el Ministerio Público recoger esas denuncias y convertirlas en denuncias penales, y el Poder Judicial juzgarlas, y el Congreso fiscalizar que estas cosas funcionen. Eso sería lo ideal, pero no estamos en un mundo ideal, estamos en un mundo que funcionamos a inputs fuertes de política para corregir los rumbos torcidos. Claro, y congresista Montoya, hace una hora conversaba con la excongresista Marta Chávez, y ella mencionaba algo, de que lo que expresó la presidenta Boluarte, de que no tenemos ni motobombas, ni tractores, maquinaria pesada para intervenir, es solamente una justificación para encubrir su incapacidad para resolver esos problemas. ¿Usted comparte con esas palabras de Marta Chávez, de que por eso dijo la presidenta lo que mencionó? Fíjese, sí, la comparto. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tiene todo en sus manos para solucionar los problemas. Si no hay motobombas, las compra en la esquina. Eso funciona. Acá en Lima venden motobombas en un montón de lugares. Existen en el país. Hay que ejecutar el gasto, y el que tiene que ejecutarlo es el organismo correspondiente.
Entonces aquí hay que ver por qué no se ejecutó en su momento. He escuchado ayer noticias de que tenían motobombas que funcionaban con batería y no les habían dado la batería, o sea, eran inútiles. Otras que no tenían el combustible para hacerlas funcionar. O sea, hay una serie de fallas en la organización que está relacionada a defensa civil y riesgo de desastre que no está funcionando. Hay muchas interferencias. O sea, esto debería estar dirigido por ese tema de defensa civil. Se cambió un poco el concepto de defensa civil en el gobierno de Vizcarra también, donde involucró a las Fuerzas Armadas en un tema que las Fuerzas Armadas estaban como educadores de la población para hacer que la población con las Fuerzas Armadas juntas hagan el trabajo de defensa civil. A partir de ahí se quitó el tema de responsabilidad a la población casi y se dejó en manos del Estado. Y eso no funciona en ninguna parte del mundo. O sea, acá tenemos que volver al nuevo principio de trabajar de manera conjunta los organismos especializados del Estado con la población en cada lugar. Prepararlas para que cuando suceda la amenaza y se presente se pueda reaccionar, no cuando está ya la amenaza vigente. Claro. Este trabajo es preventivo, la prevención es importante en estas cosas. Claro, y se tiene todos los elementos necesarios para hacerlo. Claro, con esta Montoya. Hay responsabilidades. Y miles de millones de soles que año tras año se traslada a los gobiernos municipales, regionales, y que no invierten eficientemente en el tema de la prevención, de desclomatación de los ríos, del encauce de los ríos, los sedimentos. No hay trabajo preventivo. La ley del SINAGER no contempla una sanción penal directa sobre el funcionario público que no ejecuta el dinero de forma preventiva, o no existe la obligatoriedad como tal. Ese tema, ¿por qué no se ve también de forma propositiva en el Parlamento? Porque de una u otra manera, año tras año, estamos abocados al análisis o la crítica de este problema recurrente. Voy a tomar en cuenta su recomendación y la vamos a aplicar, porque es cierto, debe haber una penalidad si es que no se ejecuta lo que está asignado para ejecutar, porque genera una serie de problemas al país en general. Entonces acá estamos viendo que ha habido una irresponsabilidad en la prevención y espero que no la haya en la protección de la emergencia cuando se presente, porque sería fatal. Veo que en el norte están reaccionando con lentitud, no debieron demorarse tanto en terminar los cambios que tenían que hacer, o la reconstrucción, para ser más claro, no la han hecho. Entonces todo eso afecta a la moral de la gente también, se siente decepcionada, ¿no? Y se genera otro bolsón de inconformidad social que tiene que ser solucionado. Yo creo que esta emergencia nos puede servir como paso para corregir todo lo que está mal, dar un vistazo a cómo se ha ejecutado y comenzar a corregir. Uno de los puntos importantes es la descentralización mal hecha. Nuestra descentralización necesita una mirada más profunda para corregir justamente los errores que usted acaba de mencionar, de que esto tiene que ser ejecución de todos los niveles de gobierno, desde el municipal hasta el gobernador, dejando de lado a los poblados menores, que es una gran realidad que tenemos en el país y que no existen. No existen en el organigrama, no reciben presupuesto, reciben lo que las municipalidades se lo dan como dádivas, en otras palabras, y dejan a la gente a expensas de que le den un favor político y le den un favor político a alguien. Esos poblados menores que van creciendo permanentemente por el aumento de la densidad demográfica natural que se presenta en el país, no tienen una organización clara. Eso tenemos que corregirlo también desde el Congreso para incluirlos de alguna forma en una organización que pueda recibir su presupuesto directamente sin tener que estar mendigando al ente superior. Eso es un tema importante, sobre todo para el interior del país. Si hay 1.800 distritos, deben haber pues 10.000 poblados menores que están involucrados en el problema. Bueno, y hay otro tema importante, la ceguera que producen los escritorios ante la realidad geográfica del país. Bueno, muchas veces se niega el crear un nuevo distrito porque ya hay muchos, pero no saben qué significa eso. Significa que las personas que están en ese distrito no tienen que caminar 8 horas a pie o 9 horas para llegar al distrito al cual pertenecen para hacer trámites administrativos. Teniéndolo convertido en distrito, pueden hacer sus trámites en el lugar. Puede haber un Banco de la Nación, ¿no? Puede haber una oficina de la RENIEC, y no tienen que desplazarse, que no tienen dinero para hacerlo, ni siquiera para cobrar la pensión 65, que actualmente tienen que hacerlo, ¿no? Esa ceguera de escritorio tiene que ser cambiada y corregida por una visión geográfica real de la situación de cada poblado, para poder dar una mejora a la población. Hay muchas cosas que podemos hacer, están en nuestras manos y no cuestan mucho dinero. Y hablando de la realidad, la lectura que deben tener los políticos en estos momentos son desde el Parlamento, ¿qué lectura tiene el por qué Puno aún se resiste a levantar la protesta?
Han pasado muchas crisis económicas, hay una situación de encarecimiento de productos de primera necesidad, el pollo se disparó en precio, el huevo también, productos lácteos también, hay escasez de productos en varias regiones del país, enfrentamos el tema de desastres naturales en el norte peruano, gran parte del centro del país también, pero Puno se resiste a levantar la protesta. ¿Qué lectura tiene usted de esto? En Puno el problema es especial y único, ¿no? Viene trabajándose por años, no es de un momento a otro. Se ha sembrado una idea de separatismo, se ha sembrado una idea de que no deben haber autoridades en la zona por el comercio ilegal permanente que existe en ciertas partes de la región Puno, donde hay tráfico de oro, tráfico de estupefacientes, contrabando hacia el país. O sea, es una zona que no quiere tener control del Estado por los delitos que comete. Ahí hay que entrar con mucho cuidado porque la otra zona de Puno, que es la más grande y donde está la mayor, que se ven afectados por estas situaciones. Entonces, el ingreso del Estado a Puno no debió ser como lo ha hecho. El ingreso del Estado a Puno debió ser un ingreso concertado entre Fuerzas Armadas y el gobierno para llevar ayuda específica a cada lugar, hacer un mapeo primero de las necesidades y luego establecer el plan para llegar. No como están haciendo, que es, mando un convoy de 5 camiones y con eso creen que van a solucionar el problema de Puno. Pues es una burla para la ciudadanía de Puno que conoce las dimensiones de su territorio. Se ríen, no lo debe hacer nada. La ayuda es increíble lo que se necesita, pero hay temas que afectan a toda la población. La sequía es uno de ellos. Todos sus campos de cultivo, 60.000 hectáreas de papa, no sé cuántas miles de hectáreas de quinoa, más el forraje que son como 80.000 hectáreas, se van a perder en gran parte por falta de agua. ¿Y ahí qué se puede hacer? Se ha debido hacer poco a poco. Pozos tubulares en la región, en cada unidad productora. Esos pozos tubulares los hicieron hace algunos años con un convenio con China. Les hicieron 200 pozos tubulares y ahí ha parado. Eso debió seguirse todos los años, aumentar uno más, hasta que puedan tener autonomía hídrica cada poblador, cada centro productor del campo de Puno, para poder solventar estos problemas de crisis de agua cuando no hay. Pero no se ha hecho nada al respecto. Sin embargo, se presenta periódicamente todos los años, hasta ahora no hay la construcción de viviendas que no son caras para poder hacerle al Estado como una obra social y ayudar a cada población, llevar el material adecuado y hacerles una vivienda que les protejan y los alejen de la inclemencia del tiempo. Eso se puede hacer. Dinero hay. O sea, no es que no hay dinero ahora y no tenemos dónde sacar. Ahora sí hay dinero, mal empleado muchas veces. Se puede corregir. Claro, pero congresista Montoya, con todo lo que usted nos menciona, hay una intención del Estado o del gobierno de intervenir para que se pueda apaciguar y pacificar esta ciudad del sur del país. A la par de esto, por ejemplo, el último fin de semana, el último viernes, leía la información de un alcalde que terminó siendo abuchado y expulsado del local municipal cuando intentaba justificar el por qué se había reunido con el gobierno nacional buscando presupuesto para financiamiento de obra pública. La gente en Puno dice, no queremos nada. No queremos que converses con la golpista, no queremos que converses con la dictadora, con la asesina, como califican a Dina Boluarte, la presidenta. No queremos que converses con quien tiene que renunciar. Es complicadísimo conversar, sentarse a dialogar bajo esas condiciones. En ese contexto de convulsión que aún registra Puno, con otras emergencias que se atraviesan en el país, ¿el gobierno debe insistir en la militarización de Puno o se deben retirar las Fuerzas Armadas luego de lo que pasó el domingo pasado? No, tienen que corregir y los errores que han cometido. Uno necesita una narrativa que entienda. No se le puede imponer las cosas porque están siendo influenciados por violentistas que tienen el trabajo de separar Puno del Perú. Y esos son los que tienen interlocución con los gobernadores, con los alcaldes, de la región y los tienen amenazados. Si no hacen lo que ellos quieren, los eliminan. En otras palabras, políticamente. O sea, no se puede hablar con esa gente, esos no son interlocutores válidos para nadie, esos son los violentistas que quieren separar Puno del Perú. A esos hay que tomarlos presos y meterlos adentro y abrirles su proceso judicial correspondiente. Pero hay que hablar con el resto de la población, con personas que tengan credibilidad en Puno. Hay que buscar puneños de credibilidad en la zona, explicarles qué deben transmitir, y el mensaje a transmitir es qué cosa está haciendo el Perú para salir donde se encuentra. Puno no está abandonado, Puno tiene recursos, muchos recursos para desarrollar y también en vigencia. Tiene que controlarse el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. Tiene que controlarse. Los mineros están pidiendo que los ayuden en seguridad porque no pueden seguir produciendo y no comen. Y no producen, no comen en este momento. Pero almirante Montoya, y hay un cansancio y hartazgo de la paralización obligada que lo tiene.
pero se necesita una mejor visión de la situación para poder planear adecuadamente. Hay que corregir la situación actual. No es solo Fuerzas Armadas, es Fuerzas Armadas y acciones de carácter social en toda la región. Claro, pero para poder, primero que nada, identificar quiénes son los líderes representativos y que gozan de respaldo popular, hay que pasar por identificar quiénes son los revoltosos. Y ahí estamos fallando. Usted que ha sido oficial de la Marina, usted que conoce cómo se hace el trabajo de inteligencia, ¿cómo es posible que estemos fallando en ese sentido? ¿Qué ha visto usted como falla, como fuga o como coladera de lo que está pasando en el sistema de inteligencia para no detectar a tiempo que pretenden saquear, que pretenden incendiar comisaría, base militar, incendiar una sede judicial? ¿Qué es lo que está sucediendo como para no saber que el terreno por donde van a transitar las Fuerzas Armadas está una población enardecida que va a reaccionar con violencia? ¿Qué está fallando dentro del sistema de inteligencia nacional? La evaluación de la inteligencia que tienen, porque me imagino que la tienen, no es difícil conseguir esa inteligencia en la situación actual. Es fácil poder identificar a esos líderes subversivos. El tema está en la decisión política de detenerlos. Hay que detenerlos. Y eso pasa por una decisión política. Hay que definir qué cosa es la flagrancia en este caso. Para la detención, nuestro sistema protege tanto al delincuente que en este caso no tienen cómo detenerlo. Es una decisión política. Deténgase a los violentistas y la Fuerza Armada, la policía lo hará. Y ahí empieza el proceso de tranquilidad y pacificación. Mientras no tomen esa decisión política, no se va a poder avanzar en los temas de control y de evitar la violencia en las diferentes regiones de Puno. Eso es importantísimo. Pero dentro de lo que está pasando en estos momentos en el país, con lo que pasa solamente en Puno, con Cusco que se anuncia que también se suman a protestas y otras regiones más del sur, ¿Dina Boluarte debe continuar en el gobierno? ¿No debe ceder a la presión de algunas regiones de que dé un paso al costado? ¿El Congreso debe continuar con esta decisión de suspender cualquier decisión de adelanto de elecciones? Sí, fíjese, usted sabe que yo he sido uno de los más críticos de la señora Boluarte cuando estaba para ser sometida a la subcomisión de investigaciones constitucionales y decía que primero debía retirarse ella y después Castillo. Eso debió haber sucedido realmente, pero fue blindada. Una vez que terminó el tema y constitucionalmente le toca ocupar el puesto, yo respeto la Constitución y la norma y estoy respetando su posición. Y a la vez estamos pensando en que se necesita estabilidad que la tiene que dar la presidenta actual con lo que tiene a la mano. Y el Congreso debe facilitar esa estabilidad para poder actuar. No se puede actuar si no hay estabilidad. Si se piensa, elecciones adelantadas no están autorizadas en la Constitución. Lo he repetido innumerables veces. Que la Constitución tiene mecanismos para modificarse, claro que sí, pero no es un papel borrador. La Constitución es la piedra fundamental de la democracia y esa fortaleza que tiene para mantener la democracia es justamente que no debe estar cambiándose todos los días. Si no, pasado mañana vamos a tener otro cambio de presidente porque se le ocurre a un grupo político. Entonces, eso no se puede hacer. O sea, adelanto de elecciones no va. Legalmente no va y por sentimiento en general de los congresistas tampoco va. O sea, olvidémonos de ese tema que se mantiene abierto innecesariamente por culpa de un grupo político que está empecinado en que las elecciones se hagan en diciembre, cosa imposible de realizar en la práctica, y sigamos adelante para permitir que el gobierno haga un plan de desarrollo para estos 4 o 5 años que quedan de gobierno, con la finalidad de que el país vuelva a relanzarse y que el que venga de presidente en el 2026 encuentre una máquina ya funcionando para no perder más tiempo y recuperar lo que hemos perdido. Castillo, sin embargo, en año y medio destrozó la economía del país, en año y medio, haciendo lo que hizo. No tomaba acción en nada, se tiraba el dinero, lo robaba, no lo ejecutaba. Sin embargo, congresista Montoya, ¿por qué no tomar la misma posición contra Dina Boluarte de la forma como se actuó contra Pedro Castillo cuando era presidente? Surgió una denuncia, surgía una delación, surgía una revelación de corrupción, de presunta corrupción, inmediatamente el Parlamento o la oposición se le saltaba al cuello a Pedro Castillo y pedía su vacancia o la denuncia correspondiente. Dina Boluarte ha sido inmersa dentro de acusaciones y que no prosperaron en el Parlamento. Dina Boluarte, según revelación en una entrevista dada por Henry Shimabukuro, ese asesor de inteligencia de Pedro Castillo, terminó delatando que ella también recibió aportes de empresarios que luego fueron beneficiados cuando era ella ministra de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Por qué no abocarse sobre Dina Boluarte en el mismo extremo que se abocaba el Parlamento o la oposición, básicamente dicha, sobre Pedro Castillo? No estamos diciendo que ella es inocente de lo que está siendo acusada. En su momento, cuando deje la presidencia, la Fiscalía le caerá encima. O sea, eso no está en discusión.
El caso de Pedro Castillo era totalmente diferente. Él nombró ministros delincuentes. El primer Consejo de Ministros que hizo, nosotros le enviamos una carta de Renovación Popular diciendo que tenía que cambiar a 5 que tenían prontuarios, no antecedentes. Se lo puse por escrito y hablamos con él del tema y le explicamos que no se podía gobernar así y siguió insistiendo en lo mismo. Él fue a robar y se preparó para hacerlo desde el primer día y nosotros estuvimos atrás de él permanentemente. Contraataques, nos hicieron ataques, nos decían cuánto hay, pero tuvimos la razón y ahora se ha demostrado que tuvimos la razón, no nos equivocamos al decir que era corrupto. Es diferente el tema y él manejaba esto con un staff de ministros corruptos. En este caso la señora Boluarte tiene un staff de ministros profesionales, ¿no? Están dedicados, conocen el tema y estamos viendo desde el Congreso las acciones que realizan. Estamos fiscalizando. El día que veamos que alguno de estos entra en error o falla, le caemos encima, como le hemos caído al ministro de Defensa ahora por la muerte. Hemos presentado una moción de interpelación que va a terminar seguramente en censura. O sea, no estamos flaqueando en eso. O sea, tenemos 3 ministros censurados en este momento y seguiremos en ese por censurar y seguiremos trabajando de esa manera, pero dando estabilidad para que el gobierno pueda planificar a mediano plazo. Si no, el país se va a perjudicar. Necesitamos recuperar las inversiones extranjeras. Tiene que haber una propaganda afuera sobre que el Perú no es un país golpista, por el contrario, sus instituciones han funcionado y han evitado un golpe de Estado, y pese a que estamos con un gobierno comunista, nos mantenemos dentro de la democracia en la mayoría de actividades del país y tenemos que seguir defendiendo esta situación para no caer. O sea, tenemos que hacer una campaña comunicacional hacia afuera también. Bien. Así como en Puno se necesita especial, afuera en el país también se necesita para recuperar inversiones. Lo que están haciendo los que se llaman rojos es ir a hacer visitas a Europa a malear, a malograr la imagen del país, a decir que está así, acá hay una tiranía, que está matando gente, somos genocidas. Tengo varias acusaciones de genocidio y de asesinato y yo no salgo de mi curul. Imagínense cómo será el resto que está en el Ejecutivo. Se están tratando de bloquear las acciones que se pueden llevar a cabo. ¿Para qué? Para poder obtener su objetivo, que es tomar el poder. Y esa toma de poder sería perjudicial para todo el país. Bien. Ya salvamos un caso del Castillo, pero podrían haber otros que vengan de afuera. Bien, congresista Montoya, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Gracias a ustedes, de igual manera. Un buen domingo. Bien, muchísimas gracias. Ahí estuvimos directamente conversando con Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular y vocero de esa misma bancada. Vamos a la pausa, pero tras el corte venimos con más entrevistas.